Cae la tarde del lunes 20 de noviembre. Empujones, corridas. Riquelme que se desespera cuando descubre que le manotearon una cadenita. Es la de la nena. Más forcejeos. Algunos jugadores que entran al hall del aeropuerto de Ezeiza por puertas laterales, pasadizos secretos. Algún resquicio de calma. Es imposible. No hay calma. No hay resquicios. Aquí o allá, la despedida del equipo de Bianchi es un caos por donde se lo mire. El que no salta es una gallina, y saltan todos. El que no salta no va a Japón, y siguen saltando. Solos, en grupo. ¿Qué pasa?, se pregunta un extranjero que acaba de salir del free shop con bolsas y desconcierto. Los hinchas, 600 leones desbocados, más entusiasmados que nunca después de la victoria 2-0 del domingo frente a Talleres, agitan banderas, se trepan al micro, bailan sobre el micro que ahora transporta a los jugadores desde el hall hasta la sala de embarque. Vamos a traer la copa a la Argentina, la copa que perdieron las gallinas. Bombo y bombo, palo y palo, a puro vértigo. Adrenalínico al máximo. Es el inicio del viaje a la segunda estrella. Empieza un nuevo año, un nuevo siglo y un nuevo milenio. El 2000 está llegando. Campeón de América. Bienvenidos al 2000. Campeón intercontinental. No es lo mismo decir 2000 menos 1998 que decir 00 menos 98. Y ahí es donde se presenta el problema. 2000, campeón de la apertura. 2000, es increíble pensar que llegamos desde el año 2000. Esto es Boca Juniors. Capítulo 6 de Boca 2000. Hemos llegado al momento quizás cúlmine de este año, de este podcast también, especial de Muy Boca, a 20 años justamente de lo que consideramos el mejor año de la historia del club Xeneize. Mi nombre es Tomás Nelson y estamos junto a Lucas Guerrero y a Juan Martín Fernández Quintero para contar en este capítulo lo que fue la previa de un viaje a Japón, obviamente con Boca ya clasificado para jugar la Intercontinental ante el Real Madrid. Un viaje que contó con 32 horas de vuelo de ida y que contó también con algunas turbulencias, podríamos decir, no específicamente aéreas, pero sí en lo que sería la previa, con un plantel que estaba ganador pero que tenía algunas diferencias internas y que después iban a pulir, por suerte, gracias a Dios, y se iban a dirimir en la cancha, donde se ven los pingos. Ahí Boca fue mejor que el Real Madrid y se quedó con el título intercontinental. Pero para llegar ahí vamos a comenzar una recorrida y ponerlos un poco en contexto. Y Lucas Guerrero aquí les va a contar de qué se trataba el mundo Boca en la previa del viaje a Japón en este episodio 6 de Boca 2000, este podcast especial de Muy Boca. Tommy, ¿qué tal? Bueno, llegamos a la recta final de Boca 2000 y a los capítulos más esperados. Habíamos quedado entonces con un equipo campeón de América, con una Libertadores inolvidable, quizás la más festejada en la historia del club, ganándola en Brasil, mostrando actitud, habiendo eliminado a River. Y sin embargo, porque en Boca siempre suelen pasar estas cosas, el segundo semestre no inicia de la mejor manera. Primero porque Boca pierde dos jugadores fundamentales. Por un lado Walter Samuel en una venta millonaria a la Roma, el defensor con el traspaso más caro en la historia del fútbol argentino, y una baja muy sensible para Carlos Bianchi. Recordemos a Samuel, por ejemplo, el héroe en México DF haciendo el gol del descuento contra el América. Y el otro que se va también es otro bastión de la defensa, que es Rodolfo Arrobarrena. El vasco había convertido 2 goles en la final de ida contra Palmeiras y sin embargo se le da la chance de emigrar a España y obviamente le convenía a él, a Boca le cerraron los números y así es como finalizó su ciclo. El reemplazo, sin embargo, o los reemplazos, uno la verdad que no es por despreciar, pero uno tiene que decir que no estuvieron a la altura. Los refuerzos que llegaron para Boca en este segundo semestre son Medina, un central que la verdad pasó sin pena ni gloria, el Indio Fagiani, un lateral izquierdo con mucho recorrido en Newell's, que venía de Valencia y que sumó algunos partidos pero finalmente tampoco destacó.
Martín Andrisi, que terminó siendo ídolo pero en Arsenal de Sarandí, y Fernando el Rifle Pandolfi, un jugador importante en Vélez al que Bianchi ya conocía, y que termina llegando en unas condiciones algo extrañas, porque decíamos, Boca venía de ser campeón de América, venía de ser bicampeón del torneo local unos años antes. Uno imaginaba un club burbujeante, un club con fondos, un club con superávit. Todo lo contrario, los dirigentes estaban empecinados en seguir bajando los gastos, y bueno, así un poco nos lo contó Pandolfi en Muy Boca. El club era muy austero en el sentido de los chicos se habían ganado muchas cosas y les costaba el tema de los premios. Siempre los dirigentes, no sé, eran muy celosos de que el futbolista gane dinero, y yo fui a Boca bajándome de lo que ganaba en Vélez, y de sueldo un 50% menos. Era una época complicada, si bien acomodaron el club, todo, pero se abusaba mucho de las ganas de ganar de los jugadores. No solo el tema Pandolfi era el tema que ponía, o que exponía, mejor dicho, a los dirigentes de Boca en esta idea de gastar poco y no dejarse llevar por las mieles del triunfo. Otro gran caso que sacudió la calma del campeón de América fue ni más ni menos que el caso de Juan Román Riquelme. El 10 ya había tenido algunos chispazos anteriores con Macri, con los directivos, por su primer contrato. Recordemos que Riquelme, ya siendo campeón con Boca y siendo una de las figuras, todavía tenía contrato de juvenil. Y ahora en el 2000 se da de vuelta un lío por el monto que Riquelme cobra y el que desearía cobrar. Hay peleas por sueldos retroactivos, por a qué monto llegar, cuántos años contemplar. Cuestión que ya se empieza a enfriar cada vez más la relación. Una relación que en el 2001 explotaría del todo con el famoso Topollillo. Y hay alguna que otra declaración de Riquelme bastante fuerte. Por ejemplo, los dirigentes me prometieron muchas cosas en la cara que después no cumplieron, le dijo a la agencia DIN en su momento, en medio de toda esta mini crisis, para poner una palabra que gusta usar con Boca. Riquelme incluso llegó a no jugar los primeros partidos del torneo. Ahora Juan Manuel Fernández Quintero, que también está en nuestro podcast, nos va a contar un poco, porque a pesar de estos cimbronazos, a pesar de estos cortocircuitos, el campeón de América, te diría que pudo sobrellevar todo esto, pudo sobreponerse y siguió su marcha triunfal, a pesar de la poca plata gastada, a pesar de los nombres que se fueron, a pesar de los refuerzos que llegaron y no rendieron, y a pesar también de este conflicto con Riquelme. Mauricio Macri, en la revista El Gráfico, en una entrevista que da una vez que ya consumado el hecho del título, le preguntan si fue complicado mantener la salud general del plantel, teniendo en cuenta que no hay buena onda entre ustedes. Le preguntaba puntualmente por esta relación que marcaba Lucas entre Macri y Riquelme. Y dice: aclaremos, yo nunca tuve mala relación con los jugadores. Tal vez Román haya personalizado la bronca en mí porque no le di lo que quiere, pero yo no soy yo, soy el club. Represento una institución que se fijó límites. Como cualquier hincha, muero porque Riquelme sigue en Boca, pero a la hora de negociar, por más afecto y admiración que le tenga, no me puedo salir de los parámetros del club. Eso decía Mauricio Macri en un contexto que, como bien marcó Lucas, estaba marcado por estas diferencias contractuales y que tenía al equipo, obviamente, preocupado por esta cuestión, lo que no se reflejaba, gracias a Dios, en la cancha, que al equipo le iba muy bien. Juanma, bienvenido también. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Así es, porque arranca el torneo Apertura de este año 2000, el desafío largo, ¿no?, del semestre, y la verdad que Boca, lejos de conformarse con todo lo que ya había conseguido en el primer semestre, lo encara de manera implacable, con todas las ganas y con todas las pilas. Las primeras fechas ya arranca con toda, contra Argentinos Juniors y contra Unión, se impone 4-0 y 2-1, con muy buenos partidos de Barijo y Palermo, una dupla que empieza a poner bastante Carlos Bianchi, la dupla de los dos 9, de los dos centrodelanteros. En aquel momento se hablaba bastante de que en la selección no podían jugar juntos Batistuta y Crespo. Bueno, Carlos Bianchi sí lo hacía en Boca, ponía a los dos centrodelanteros que estaban en un gran nivel y le rendían con goles.
en estas primeras fechas, que como bien decía Lucas, no estaba Riquelme, no estaba Juan Román Riquelme por este cortocircuito que tenía con la dirigencia. Se pierde estas primeras 2 fechas contra Argentinos y Unión y vuelve para la tercera, luego de arreglar y de consumar lo que eran los números de su contrato. Vuelve para jugar contra Gimnasia Esgrima de La Plata en la Bombonera y la verdad que lo hace de la mejor manera, clava un golazo. Ese día Boca empata 3-3 luego de ir ganando 3-1. Y escuchen lo que dice Bianchi, quien venía de ganar todo. El tipo no se conformaba y quería más y seguía exigiendo, porque dice, un equipo que quiere campeonar no puede empatar este partido. Boca iba ganando 3-1, repito, y se lo empata Gimnasia de La Plata, y Bianchi se va muy caliente. Esto la verdad que me parece que era importante remarcarlo, porque Boca venía con todo, había ganado ya las primeras 2 fechas y el Virrey seguía y seguía exigiendo. A pesar del enojo de Carlos, Boca sigue muy bien, la verdad, en el torneo. Primeras fechas peleando con River, también con Talleres, y yéndole muy bien en condición de visitante, más que nada. Empiezan a pasar las fechas, Boca sigue muy bien, y en la número 10 llega el partido con River, quien seguía siendo dirigido por el Tolo Gallego y venía pisándole los talones a Boca. El partido, como recién dije, se juega en Núñez y termina 1-1, un empate en el que Boca es bastante más que el conjunto millonario. Arranca con un golazo de cabeza de Palermo y en el segundo tiempo lo empata Saviola, pero la verdad que Boca ese día se va con la sensación de que podía haberse llevado el triunfo, y me parece que ese día también queda claro que River seguía unos cuantos escalones abajo del Geneise. El 19 de noviembre llega el último partido del torneo Apertura antes del viaje a Japón para jugar contra el Real Madrid. Este último partido es contra Talleres, que también venía muy bien y estaba a 2 puntos de Boca. Se juega en la Bombonera y acá hago un parate y les quiero preguntar, de casualidad, ¿se acuerdan quién era el DT de este Talleres? Sabés que lo vi en la previa de este podcast y era el tristemente célebre, no para nosotros, Juan José López, JJ. Exactamente. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, el dato. Y continuamos con lo que fue el partido. Boca finalmente se impone 2-0, juega un gran partido aquella tarde en la Boca. Un gol de Riquelme y también otro de Delgado. Y de esta manera la verdad que empieza a encaminar el torneo y se va muy tranquilo a jugar la final de la Copa Intercontinental contra el Real Madrid, habiendo hecho la tarea en casa. Exactamente, un Talleres que venía peleando el campeonato, termina saliendo quinto en ese Apertura 2000, y Boca venía de 2 empates anteriormente a ese partido, con Central y con Colón. Entonces, bueno, era importante ganar para sacar una buena diferencia y viajar tranquilo. La tranquilidad de haber dejado todo en orden acá, ¿puede sumar? Y bastante, porque te da muchas facilidades para pensar única y exclusivamente el partido contra el Real Madrid. Ese partido fue el 19 de noviembre. Boca sale el lunes siguiente de aquel partido con Talleres, lunes 20 de noviembre del 2000. Y después de 32 horas y 2 escalas, primero una en San Pablo, donde cuentan las crónicas de aquel viaje, que hubo una turbulencia fuerte en el aterrizaje. ¿Te asustaste en la llegada a San Pablo? Hemos pasado bien. Me gustó mucho ese bajar y subir de nuevo. Fue una emoción que la verdad que, como dijo el profe, teníamos para perder que para ganar en esa maniobra. ¿No habrá sido un conductor hincha del Palmeiras por lo que le pasó en la final? Puede ser, algo de eso. Piloto de un conductor. El tío dijo, no, mejor vamos a dejar que lleguen a la final, y arrancó. Y otro vuelo de San Pablo a Los Ángeles, para llegar de Los Ángeles a Tokio, llega el miércoles 22 a las 14:03 de hora de Tokio. Es decir, bueno, está en el aire esas 32 horas famosas. Por eso es que había toda una preparación que el cuerpo técnico había pensado para los jugadores. Por ejemplo, el hecho de, ni bien salieron de Buenos Aires, reemplazar lo que sería la merienda por un supuesto desayuno. Y bueno, tratar de acomodar de la mejor manera el
el reloj biológico, ¿no? Para eso también alguna que otra pastillita de melatonina para arreglar el sueño. Y ni bien Boca pisó suelo japonés aquel miércoles 22, Bianchi los mandó a la cancha a hacer unos movimientos regenerativos, cosa de no quedarse con el cansancio del viaje y empezar a recuperar un poco ese reloj biológico que tanto también le iba a costar en la previa. Como bien marcaba Lucas, había ciertas disputas en el plantel y también hubo disputas en lo que fue la conformación de la lista, ¿no? Porque pensemos que era el plantel campeón, que era raudo, siempre estamos hablando de 30 futbolistas más o menos, pero tan solo viajaron a Japón, se subieron 21 al avión, donde en principio iban a ser 20 futbolistas, pero después de una negociación que tuvo Bianchi con los dirigentes, les dijo si no les podía, ¿para qué tanta discusión? Dice algo así el diálogo, ¿por qué no sacamos un pasaje más y ya? De esa manera se sumó al avión el Chino Pereda, que seguramente recordarán. Córdoba, Abondancieri, Ibarra, Bermúdez, Traverso, Burdizo, Matellán, Medina, Fagiani, Basualdo, Gustavo Barros Esqueloto, Marchán, Serna, Bataglia, Pereda, Riquelme, Pandolfi, Guillermo Barros Esqueloto, Delgado, Palermo y Barijo fueron los 21 futbolistas que integraron la lista de ese eterno viaje a Japón, ¿no? Pensemos, muchachos, que estamos hablando de otra época, ¿no? Donde Oriente era verdaderamente mucho más alejado de lo que puede llegar a estar hoy, si bien está a la misma distancia, ¿no? A 21.000 kilómetros, Tokio, Buenos Aires, pero las distancias hoy con la tecnología son mucho más cercanas. ¿Te sorprendió algo de Japón? No sé, compáramelo, a ver, con algún lugar que conozco. Mucho no hemos salido, salimos a entrenar. Tardamos bastante para ir acá cerquita, sí. Pero eso va a ser poquito y esperemos que el martes nos vaya bien. A ver, por ejemplo, ¿te sorprendió la limpieza que hay, que no hay bocina? Sí, encima estamos en el peso 37 que no escuchamos un carajo. Sí, estamos muy altos. Sí, ni hablar, Tommy, ni hablar. Una odisea viajar en esos momentos, te diría. Y así como vos hablabas de la odisea para armar la lista de los que finalmente viajaron, aún peor fue para Carlos Bianchi elegir ya en Tokio quiénes se iban a quedar afuera del banco de suplentes. Lo curioso, o no, conociendo a Carlos Bianchi, es que los tres que se quedaron afuera fueron justamente los últimos tres en sumarse al plantel, aquellos tres que no habían estado en la consagración de la Libertadores. Hablamos de Medina, hablamos de Fagiani y hablamos de Pandolfi. Fagiani fue quizás el más sorpresivo porque venía siendo titular, de hecho contra Talleres juega él. Finalmente Matellán es el lateral izquierdo en su partido consagratorio y Fagiani, mejor que nadie, puede escribir lo que fue esa charla con Bianchi antes de que Carlos le confirme que no iba a ir al banco de suplentes. Tuve que tomar una decisión que fue la peor decisión que tomé en mi vida desde el punto de vista formación de equipo. Dejarlo a Daniel afuera, que para mí había hecho un muy buen campeonato. Yo estaba muy agradecido con los compañeros, con Carlos, entonces dije la verdad. Yo en realidad, y no decía nada, tal vez podría haber esperado a que Carlos se decidiese a ver quién iba a jugar. Pero yo lo ayudé a tomar la decisión de que me sacara porque tenía una molestia. Entonces se lo comenté, que no estaba al 100% en los entrenamientos, y para mí fue una decisión extraordinaria porque realmente tiene razón, porque la Copa la Intercontinental no era que lo iba a jugar yo solo, sino le iba a jugar Boca Juniors, que está por encima de cualquier nombre, y me parece perfecta la decisión que tomó. Fue lo mejor para el equipo. Yo, obviamente, que con la charla que tuve con Carlos la noche antes en la habitación, entendí todo, porque lo explicó perfectamente bien, y no dejo de sentirme campeón del mundo. La verdad no lo siento, no lo siento así, aunque la gente diga que por el rendimiento y por esto y por lo otro que no lo pude jugar, pero yo tampoco, como te dije antes, no me voy a poner adelante de la gente y decir, mirá, está bien, a vos no te puede gustar como yo venía jugando, pero esto empezó a pasar de este motivo y desencadenó no jugar. Y aparte, pero
contentísimo porque Aníbal estaba concentrando conmigo, Aníbal hizo el esfuerzo de jugar en una posición que no venía jugando, entró Cristian Traverso que no venía participando tanto en ese puesto y lo hicieron espectacular. Como ellos me hacían sentir a mi equipo, yo estaba contento. Entonces, eso de que no, porque venía mal y porque no, y porque eso es cosa del periodismo. Ahora, el periodismo no convive, pero vos tampoco lo podés aclarar. Me da igual, yo salí campeón del mundo. Boca se alojó en el Hotel Keio Plaza Internacional, entre los pisos 40 y 41, en un barrio que no puedo pronunciar, pero alza algo así como Shinjuku. Y un hotel que tiene 1450 habitaciones y 29 restaurantes, ¿no? Estamos hablando de un hotel verdaderamente de lujo. Y las horas previas, los entrenamientos previos se dieron en el predio del Verdy Kawasaki, que es un equipo de la ciudad, hoy conocido como Tokyo Verdy, en ese campo de juego donde Bianchi vio el plantel que tenía, se decidió finalmente por incluir a Delgado por sobre Palermo en la delantera, y fue seguramente en alguna de las instalaciones de este Hotel Keio Plaza donde el día anterior al partido da el equipo, da las razones por las cuales él creía que Delgado tenía que ser titular. Acá está la famosa anécdota de que Palermo pide jugar con Guillermo. En el momento que me tocó vivir también en Japón, en Tokio, a 2 días de jugar la final del mundo, Martín Palermo fue a decirle que lo ponga a Guillermo porque no se entendía conmigo. Y Bianchi le dice algo así como, bueno, si entra Guillermo salís vos. Él tenía bien en claro quién era el que tenía que jugar. Pero rescatamos el testimonio de Fagiani, que habla de una charla muy sentida en la previa, quizás buscando suavizar un poco estas diferencias que había, o estos diferentes grupos que estaban marcados entre Riquelme y Palermo y Guillermo por un lado, Riquelme y Delgado por el otro. Y Fagiani, el propio Fagiani, la define como una de las mejores charlas que tuvo en su carrera. Compañeros excelentes, si no, no pudiésemos haber ganado nada de lo que ganamos, absolutamente nada. Antes que venga yo y después que me vaya yo. Pero fuera de la cancha vos tenés tus gustos, tus amigos, como en cualquier parte del mundo. Bueno, en ese momento Carlos hizo una charla para que eso que pasa fuera de la cancha, que por ahí, en ese momento, alguno tenía su pensamiento, que nos hagamos fuerte también afuera de la cancha. Es una charla extraordinaria, una charla de las mejores que he escuchado en mi carrera. Nos retó, nos hizo ver lo que era, nos hizo ver lo que era la finalista, lo que me iba a dar a cada uno. Después, a la hora del partido, con la charla fue muy simple, muy tranquila, no todas las que hacía acá. También el Rifle Pandolfi hizo referencia a esta charla que quedó en la cabeza y en el recuerdo de más de uno de los jugadores de esa delegación. Fue una charla el día anterior al partido, en realidad. El día de la semana que conviene se hace más liviano y más recreativo. Y nada, el grupo ya estaba, si bien te digo, no hablamos de los rivales, nada, estaba como muy tensionada la cosa, ¿viste? Casi había que hacer una charla, sí o sí. Era inminente. Y bueno, Carlos tuvo la inteligencia de plantearla a él, la charla, y juntarnos a todos. Y nada, a partir de ese momento el grupo hizo un vuelco impresionante, ¿viste? El otro día parecía que éramos todos hermanos de la vida y iba a ser muy difícil que el Madrid nos gane, en ese sentido, porque decía, antes la personalidad del equipo ya estaba, no había temor al rival, pero no estaba el grupo muy unido, por así decirlo. Y bueno, con esa charla creo que nos dio como un bife de agua fría todo, ¿viste? Un baldazo. Si no hacía esa charla, por ahí hubiéramos corrido otro riesgo, que era por ahí no había comunicación entre los que les tocaba jugar, ¿viste? Había como un frío en el ambiente cada vez que se cenaba o se almorzaba, era mucho silencio, no había como mucha joda en el buen sentido, digo. Pero bueno, obviamente no solo los jugadores, el cuerpo técnico y algunos dirigentes viajaron a Japón. Boca tuvo la gran fortuna de en esa época ser acompañado por 10.000 hinchas, un número que hoy quizás no suene a tanto como en esa época, pero en esa época, créanme, era una verdadera invasión.
Nunca nadie jamás había llevado esa cantidad a Tokio, pero nunca nadie ni siquiera estuvo cerca. Anteriores misiones argentinas han ido con 500 hinchas, 1000 hinchas. Nunca se superó las 4 cifras. Boca lo llevó a 5. Lo de Boca fue abismal. Y acá un amigo de la casa nos cuenta un poco lo que fue esa odisea, y él siendo nada más que un niño. Soy Pablo David Pilansky y tenía 8 años cuando viajé a Japón en el 2000. Mi viejo cobró una plata de un juicio por un choque y nos llevó a un partido del cual él estaba seguro de que lo íbamos a ganar. En ningún momento bajó la posibilidad de perder. Viajamos entonces con un contingente de unas 200 personas. Creo que había solamente un chico con el que podía compartir, jugar a la Game Boy, me acuerdo que en ese momento estaba de moda. Y entonces compartimos un viaje. Primero fue a Londres con una escala y después fue directo de Londres a Tokio. Hay una imagen que no me olvido más, que era en uno de los templos de Tokio, la verdad no me acuerdo cómo se llama. Ver a la 12, que no eran parte de nuestro contingente, pero sí se los veía en los mismos puntos turísticos. Había como un lugar, una feria con inciensos y los veías a todos con los pilusos, con la camiseta, oliendo esos humos. Una imagen inolvidable, argentinizando Tokio. Bueno, obviamente estamos hablando de una época donde un peso valía $1, ¿no? Y esto le permitía seguramente a muchas familias argentinas tener la posibilidad de decir, bueno, me voy a Japón, no me importa nada. Hay una linda anécdota también con respecto al cambio de horario y demás, que retrata aquí la revista El Gráfico, citando una declaración supuesta de Guillermo Barros Esqueloto en la previa. Dice: hay que llegar despierto sí o sí hasta las 11, aunque sea con escarbadientes en los ojos. Arengaba Guillermo, que copó la parada invitando a Palermo, Gustavo y Abondancieri a tomar un café en uno de los 29 bares del hotel. Mala idea la de este chico. ¿Cuánto es?, preguntó. 100, le respondieron con una reverencia, y ahí nomás peló una moneda de 100 yenes, equivalente a 0,90 centavos de dólar. El mozo le sonrió, pero igualmente se lo aclaró en varios idiomas, porque los mozos y los botones del queyo son políglotas, que para el caso es lo mismo que decir implacables. Eran 100, sí, pero dólares. La cuenta incluía $7 solo por sentarse y el resto de consumición. Mortal para cualquier bolsillo. Bueno, y de esta manera vamos cerrando este capítulo 6, este episodio 6 de Boca 2000, invitándolos a ustedes que si están escuchando esto y no escucharon los episodios anteriores de este podcast especial de Muy Boca, que vayan a recorrer. Estamos repasando el mejor año de la historia del club en su 20 aniversario desde el comienzo. El episodio 1 comenzó allí con los torneos de verano y estamos aquí en la antesala del partido más importante de aquel encuentro, que será ante el Real Madrid, obviamente campeón de la Champions League y dirigido por Vicente del Bosque. En el capítulo siguiente escucharemos a Fernando Hierro, por ejemplo, en la previa, y hablaremos también de las bondades que tenía el Real Madrid, que obviamente no hay mucho que decir, pero que llegaba como un equipo, como el mejor equipo de Europa, obviamente, Juanma. Sí, Tommy, así es, porque se viene la final y se viene lo mejor, a estar atentos para el capítulo siguiente, un Madrid durísimo al que Boca se le va a plantar. Y así será, y así estaremos en el capítulo siguiente de este Boca 2000. Aquí ya plantamos la semilla, la previa, la antesala de lo que será el triunfo más importante en la historia de Boca. Nosotros estábamos en nuestro mundo, esa es la realidad, por lo menos yo. Estábamos en nuestro mundo, nosotros teníamos que saber muy bien de que nuestro objetivo era ganar la Copa Intercontinental y que no estábamos para otra cosa,